Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vamos a orar. Padre, hoy día estamos viendo estas palabras cumplidas en una forma muy poderosa. Que uses lo que vemos para movernos a buscar a ti con más fervor. Ahora nos hables por medio de tu palabra para confirmarnos en la verdad y para motivarnos a obedecerte con más fidelidad. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Bueno, domingo pasado vimos que el Evangelio es el poder de Dios para salvación, y eso quiere decir que todos nosotros debemos asegurar que hemos experimentado el poder de Dios en nuestras propias vidas, y también debemos proclamar el Evangelio con fidelidad, sabiendo que Dios puede cambiar corazones y debemos confiar en Él para hacerlo. No podemos modificar el Evangelio, no podemos mejorarlo por añadir o sacar el mensaje que nos ha dado en la Biblia. Debemos predicar lo que la Biblia dice. Y
Vimos que los justos van a vivir por fe. Ellos que son justos en los ojos de Dios son los que entran en la vida confiando en Cristo y viven sus vidas también confiando en Cristo. Ahora comenzamos una nueva porción y en esta porción del libro Pablo nos manifiesta que todos los hombres son culpables ante Dios. Y por eso todos necesitan buscar su misericordia si desean entrar en la vida eterna. En capítulo, lo que leímos esta mañana, va a hablar de los, podemos decir, paganos o los que no tienen el testimonio de la palabra de Dios. Y luego, en capítulo 2, va a hablar a los que han recibido el testimonio de la verdad. Pero el argumento es que los dos, los que fuera hoy día de la iglesia y los que dentro de la iglesia, son sin excusa, porque no viven conforme a la luz que han recibido. Los del mundo, la luz de la revelación general, los religiosos no viven a la luz de la revelación especial que es la palabra de Dios. Y quiero decir al principio que nosotros que somos religiosos debemos recordar que el mismo pasaje que condena al comportamiento que no nos gusta en capítulo 1, también nos condena a nosotros por nuestros fracasos y pecados en capítulo 2, porque todos nosotros somos pecadores bajo el pecado. Y en el fin, debemos tener compasión en los que son cegados y no condenación por ellos. Bueno, versículo 18. La ira de Dios se revela. Bueno, esto quiere decir primero que Dios tiene ira contra el pecado. Y los que enseñan el Evangelio verdadero tienen que incluir la ira de Dios en sus mensajes. La ira no es el mensaje entero, pero tampoco podemos descuidarlo si queremos presentar el Evangelio verdadero. Si no hablamos de la ira de Dios, entonces estamos mal presentando el Evangelio. Dios es amor, es verdad, pero esto no es la enteridad del mensaje. Solamente los que son justificados por la fe en Jesucristo van a gozar en las bendiciones eternas del amor de Dios. Los demás van a caer bajo su ira eterna. Y cuando los pecadores caen en manos de un Dios airado, no les va a gustar porque van a encontrar que Él es un fuego consumador. Entonces, si no hablamos de la ira de Dios, no estamos presentando el Evangelio en su integridad, no estamos manifestando a los hombres que sus almas sí están en peligro por el pecado y que es urgente que se arrepienten. Y si no ven que hay un juicio de Dios contra ellos, ¿por qué deben buscar la misericordia de Dios? Van a seguir en sus pecados pensando, no importa porque Dios no me va a buscar. Y esto es un engaño grande. La paz se descubre en Jesucristo y Él solamente. Ahora, este pasaje dice que la ira de Dios se revela. Entonces, Dios no esconde su ira. La grandeza de la deidad de Dios, su poder, incluyendo su justicia,
y por eso su ira contra la injusticia. Son manifiestos a todos por revelación general, es decir, que el hombre puede observarlos si quiere, y entonces todos los hombres deben reconocerlo. Veamos la creación, hecho de nada. Y entendemos que Dios es poderoso, que puede hacer algo de nada. Y en sentidos morales, todos los hombres tienen conciencia. ¿Quién nos dio? Pues es Dios. Y esto nos manifiesta que Dios también es moral y que nosotros que escuchemos a Él podemos saber lo que es correcto o incorrecto. Pero más que esto, que nosotros entendemos que la maldad debe ser castigada, manifiesta que si Dios es justo, Dios va a castigar la maldad, la injusticia. ¿O cómo podemos decir que es justo? Entonces la creación con todo y la conciencia de la moralidad nos enseña que Dios es un Dios justo y poderoso y por eso va a castigar el pecado. Y por eso dice el pasaje que los hombres no tienen excusa. ¿Por qué? Porque es claro a ellos que las cosas invisibles Dios ha hecho visible para que sepan que deben buscar a su Creador, que deben glorificarlo como un Creador grande y que deben agradecerlo por todos los bienes que envía a ellos. Y esto es el fondo del argumento del apóstol en respecto a los que no tienen la palabra de Dios, porque deben adorar a Dios y no a las cosas creadas, porque es obvio de la creación que hay un Dios y que ese Dios es moral y que es más grande que los hombres y que debemos adorarlo. ¿Okay? ¿Por qué no entonces adoran a los hombres, al Dios creador? ¿Por qué no le dan gracias por todo lo que les da, la vida, la comida y cosas así? Es que ellos, dice, en su injusticia, ellos van a suprimir o reprimir la verdad. Como habiendo conocido a Dios, versículo 21, no le glorificaron a Dios como a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y la palabra necio ahí habla en el sentido moral, como en los proverbios. Y entonces rehusan reconocer lo que es obvio. Es una decisión no confesar a sí mismo que hay un Dios, porque no quieren cambiar sus maneras y no quieren rendir a Dios la adoración y la obediencia que Él merece. Y por eso se mienten a sí mismos diciendo, no hay Dios que me va a castigar, o que Dios es este que he hecho con mis manos o con mi imaginación, y entonces creen muchos diositos, podemos decir. Pero eso es lo que en la psicología se llama la disonancia cognitiva. La verdad es obvia, pero no quieren aceptarla. Entonces se convencen que que no es la verdad. Es como hay mucha gente que saben que son enfermos, pero no van al médico. Y si hablas, no
tengo nada, es nomás indigestión o algo, hasta que, y van negando su enfermedad hasta que les mata. Y así que los hombres del mundo andan negando que hay un Dios, aunque saben mejor, hasta que es demasiado tarde y destruyen sus almas. Debemos anotar que la ira de Dios se revela contra dos cosas: la impiedad y la injusticia. La impiedad viene primero, como vamos a ver más luego. Y la impiedad se manifiesta como en versículo 21, cuando dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le dan gracias por lo que les da. La injusticia, habla de están rechazando lo que Dios dice es bueno, lo que Dios dice es malo, y hacen lo que es correcto en sus propios ojos, a pesar de la ley de Dios escrito en sus corazones. Por eso se envanecieron en sus razonamientos, y por eso no vean que sus decisiones les traen consecuencias malas, y siempre están culpando a Dios, a los otros hombres, por lo que ellos están sufriendo. Uno no puede discutir con ellos, porque como se han envanecido en sus razonamientos, no siguen la lógica y sienten lo mismo de nosotros. Pero, por ejemplo, ellos dicen que el género es del sentimiento y no de la ADN. Y dicen, estamos siguiendo la ciencia en esto, aunque la ciencia claramente dice que hay dos géneros y depende del ADN. Y lo mismo cuando nosotros decimos que la vida comienza en concepción, dicen, oh no, es más luego, no sabemos cuándo. Es el cuerpo de la mujer, aunque tiene el bebé distinta ADN, pero uno no puede hablar con ellos porque sus razonamientos son envanecidos. Entonces necesitamos testificar a la verdad, pero debemos entender que los que están rechazando a Dios son, la verdad a ellos es ocultado, y lo que necesitan es iluminación espiritual y no información terrenal. Necesitamos nosotros entender que el asunto es espiritual y no intelectual. Entonces, la ira de Dios se revela en que Dios los entrega a sus deseos. Y eso es lo que me interesa. Cuando dice Pablo que la ira de Dios se revela, y luego cuando explica cómo se revela, ¿cómo es? Dios permite que los hombres sigan los deseos que tienen, aunque tienen malas consecuencias. Les da lo que ellos piensan que quieren. Les da tinieblas, les da libertad para correr tras el pecado sin que alguien nos detiene. Jesús observó en Juan 3 que los del mundo rehúsan venir a la luz porque aman a sus pecados y por eso quieren quedar en tinieblas, y esto es lo que Pablo está diciendo aquí. Saben que sus hechos son malos y por eso prefieren las tinieblas a la luz. Y Dios dice, si eso es lo que quieren, entonces tengan lo que quieren.
Ellos por eso, versículo 25, adoran a las cosas creadas en lugar del Creador. ¿Y por qué así? Porque quieren un Dios que los sirve y no un Dios que demanda que ellos sirvan a Él. Quieren un Dios que existe para ellos y no quieren existir para Dios. Entonces Dios permite que creen tales diositos y ellos están dispuestos a adorar todo en el mundo con la excepción del Dios verdadero. Y cuando dice, versículo 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de la imagen de hombre corruptible y luego de aves. Hay una progresión de arriba a abajo. El hombre es la creación más alta en el mundo y luego va de él bajo abajo hasta que reptiles, es decir, cascabel, pero ¿cuál es la palabra más general para las víboras? O sea, serpientes, esto es la palabra. ¿Y cuál es el serpiente más poderoso en el mundo? El diablo. Entonces están bajando hasta que adoren al diablo en lugar del Creador. El que es más malo en lugar que él es más bueno. Y vemos la verdad hoy día en que hay un número increíble de hombres que están siguiendo gurús o falsos cristos. Hay muchos más que están siguiendo religiones aún inventados para el propósito, como la cientología. Y se manifiesta que el que rechaza al Dios verdadero va a adorar a cualquier otra cosa. Luego, versículo 24, habla de las concupiscencias que los mueve de seguir lo uso natural, etc. Más lejos que mueven de Dios, más que son dados a los deseos fisicales. En los 60 tuvimos lo que pasó en lo que se llamaba la revolución sexual. Pero en todo eso lo que está pasando es que están adorando a sus propios cuerpos en lugar del Creador. Y luego, por eso, dice Dios, versículo 26, los entregó a pasiones vergonzosas. La sexualidad natural se abandona. Dios nos creó hombre y mujer. Y Él designó las relaciones sexuales para el matrimonio entre el hombre y la mujer que son casados. Y los designó así para hacer la unión entre los dos más fuerte y también para proveer por los niños, hijos que son nacidos, padre y madre. Eso es lo que fue intentado. Los hombres que rechazan a Dios también están rechazando al matrimonio y comienza con la fornicación, es decir, las relaciones fuera del matrimonio, y luego sigue con lo que tenemos hoy, con los lesbianos y homosexuales y los transvestidos y todo esto. Y ya vamos a ver que estamos progresando a la bestialidad y a la pedofilia, que están recibiendo más y más apoyo. Pero en verdad vamos a ver lo que está pasando. Más y más los deseos carnales están controlando al hombre en lugar del hombre controlar a sus deseos. O sea, los hombres están gobernados por la carne como también son las bestias. Están bajándose a ser bestias. Y los deseos
nunca van a ser satisfechos con el pecado, entonces van a bajarse más y más y más. Yo en preparación estoy pensando si debo hablar en particular lo que la Biblia dice de la homosexualidad y esto. Y de ahí lo que supuestos cristianos están escribiendo para decir que sí, uno puede ser cristiano y vivir en esta vida, hombre con hombre o mujer con mujer. Y dicen cosas como, pues, el pecado en Sodoma fue la violencia contra los ángeles. Y dicen que la palabra homosexual es una mala traducción, se ocurre una vez en inglés, no sé, en la Biblia en español. Pero siempre están poniendo, trastornando un versículo y tratando de decir que este versículo es el único lugar donde Dios habla de estas cosas. Si lees Levítico, Dios es muy claro. Es verdad, quizás es verdad, no voy a discutir, que la palabra de Dios no usa la palabra homosexual. Pero voy a decirles esto, no habla de emociones en general o sentimientos, habla de hechos. Y en Levítico dice, el hombre con el hombre es abominación a Dios. Condena a la mujer con la mujer y el hombre o mujer con bestia y todo esto que quiere decir. Dice que la mujer no debe vestirse como hombre y el hombre no debe vestirse como mujer. Y que dice, pues es el Antiguo Testamento. Dios no ha cambiado. Y los morales que Dios nos ha dado no han cambiado. En el Nuevo Testamento, sí, no vivimos bajo las leyes legales y tampoco las ceremonias, porque estamos en la plenitud de la revelación de Dios, que debemos adorar el Espíritu en verdad, y que su reino es un reino espiritual y no un reino terrenal. Pero lo que es correcto en el Antiguo Testamento es correcto en el Nuevo, y lo que es pecado en el Antiguo es pecado en el Nuevo, y Pablo afirma aquí que lo que dice Levítico también aplica a los cristianos, y que los que rechacen esto están rechazando la verdad de Dios y lo bueno. Los fieles seguidores de Cristo o se casan uno con mujer, hombre con mujer, o viven sin relaciones sexuales hasta que mueren. Eso es lo que Pablo explica aquí y también en 1 Corintios. Y en este pasaje menciona una consecuencia de toda inmoralidad sexual es que los hombres reciben en sí mismos las consecuencias, la retribución debida a su extravío. Entonces, ¿por qué tenemos SIDA y tantos más y esta nueva enfermedad, virus que está pasando? Es porque no quieren aceptar el matrimonio. Y luego sigue. Como no, versículo 28, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y luego, ¿qué dice? Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, tantas cosas. ¿Por qué? En México están matando a los narcotraficantes a tantos sin conciencia. Pues Dios los entregó. ¿Por qué en los Estados Unidos tenemos estos alborotos y en las noticias están diciendo, pues la ciudad está quemando, pero es pacífica este alboroto y es por una cosa justa? Más porque tenemos
subiendo el número hasta cada día se oye de alguien que va y mata a varias personas. Es porque Dios ha entregado el hombre a sus concupiscencias. Los hombres han rechazado a Dios y por esto Dios ha quitado los frenos de sus deseos, odiar y matar y pecar en cualquier forma. Son llenos de odio y de celos y por esto van atacando y tratando de destruir todos los que no les dan lo que quieren. Nuestras sociedades están sufriendo mucho porque en general estamos rechazando a Dios y siguiendo la carne. Y Él ha dicho, bueno, si ustedes quieren vivir sin mí, entonces voy a dejarles descubrir lo que es vivir sin mí. Luego, entonces, he dicho 3 maneras en que se revela la ira de Dios. En que adoramos a la criatura, que abandonemos la sexualidad natural, el matrimonio, y que sigamos todos deseos perversos sin refreno. Y luego, versículo 32. No solo hacen las cosas que saben deben ser condenados, pero se complacen con los que las practican. Aún los que no están viviendo una vida homosexual, por ejemplo, hoy día están aprobándose de eso. Los alborotes en nuestro país, los que no estaban alborotándose en la ciudad, estaban alabando a la gente que lo hicieron. Los narcotraficantes son héroes a muchos. Y yo no sé cuándo en la historia del hombre hemos tenido tanta maldad en todo el mundo, alabado como hoy. Y manifiesta que todo el mundo está alejándose de Dios y estamos acumulando ira en el juicio. Y esto es por qué Dios entrega a los hombres a sus deseos carnales. O mejor dicho, ¿por qué esto se llama la ira de Dios? Porque más lejos que el hombre es de Dios, menos probable es que va a entregarse a Cristo. Y además está añadiéndose a él mismo cada día más pecados que van a ser castigados eternamente. Entonces la ira de Dios se manifiesta en que Dios está dejando al hombre destruirse a sí mismo. Pero Pablo afirma en versículo 32, ellos, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no hacen caso de eso. Pero quiero decirles, en el día del juicio, ninguna persona va a tener excusa para el pecado. Mi sociedad me dijo que estaba bien. Mi pastor me dijo que estaba bien, nadie me dijo que era malo. Dios ha escrito en el corazón de cada uno de nosotros y no tenemos excusa. Y ese versículo 32 es muy claro. Los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y este es el juicio de Dios. El decreto justo de Dios dice que los que practiquen estas cosas son dignos de muerte. Esta es la condición de todos que rechazan a Jesucristo y que andan sin Él en el mundo. Son condenados. Dije, rechazan a Cristo. Este es sin Cristo. Ellos son condenados porque han rechazado la verdad que fue obvia a sus ojos en la naturaleza.
y han rehusado honrar a Dios como Dios. Están condenados porque hacen lo que ellos quieren, aun cuando saben que Dios va a condenarlo y que Dios es justo en condenarlo. No es porque han rechazado a Cristo o si han oído el mensaje, están añadiendo más culpabilidad. Pero todos son culpables porque han rechazado la luz que tienen. Ahora, ¿qué debemos aprender de esto? Quiero decir, porque hemos enfocado en capítulo 2:1. Antes de criticar a gente que están viviendo así, debemos leer Romanos 2 porque nos dice que nosotros no somos mejores. Quizás pecamos en maneras diferentes, pero todavía somos pecadores. Este pasaje revela la ira de Dios contra los hombres, pero no para que nosotros les condenemos y decimos que son muy malas personas, sino para que ellos vean que sus pecados merecen castigo y para que nosotros testificamos a ellos que necesitan la luz y necesitan arrepentirse. Quiero enfatizar que también los pecados sexuales no son presentados como peores que los otros. En verdad, si debemos pensar en un orden cronológico, dice que envidia y homicidio y contienda y engaños son peores que los pecados sexuales. ¿Y cuál iglesia no tiene envidias y contiendas? ¿Y cuál de nosotros no hemos tenido estos en la vida? Entonces, debemos aprender que la presentación aquí es para condenarnos a nosotros y dirigirnos a nosotros al pecado, no para que juzguemos a otros. Pablo está presentando el Evangelio y está presentando que estas cosas son pecado para decirnos que debemos arrepentirnos y cuando llegamos a la plenitud de su mensaje, creer en Jesucristo. Entonces, este mensaje debe enseñarnos, bueno, porque la sociedad es así hoy día, es porque estamos moviéndonos más lejos de Dios, pero que los cristianos deben testificar con más fidelidad y debemos orar y debemos buscar, presentar el Evangelio a todos, porque la única esperanza que cualquiera tiene es Jesucristo. ¿Usted escuchando ese mensaje que no tiene Cristo en su corazón? Te digo que la ira de Dios es bajo ti y la única escape, el único escape es Cristo. Mira a Él, confía en Él, arrepiéntete del pecado y pida a Cristo que te cambie el corazón, que te dé nueva vida. El pecado es malo, pero Cristo es bueno y nos libra del pecado. Mira, vamos a ver. Padre, gracias por tu bondad. Y gracias que aunque estamos bajo tu justa condenación, hay escape en Cristo Jesús. Que todos nosotros miremos a Él y busquemos a Él. Denos nuevos corazones y corazones fieles. Ayúdanos a amar a los que todavía no han entendido para que vean la luz. En el nombre de Cristo te lo